El les bendiga, hermanos. Quiero pues hablarle de la parábola de los dos hijos que le dije que le iba a compartir, y es importante pues haber escuchado el tema anterior de la última hora y de que hay un tiempo para todo y que hay que subir al monte y que tenemos que velar y orar porque el tiempo de oscuridad viene. ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues a la viña, y la viña es la casa de Israel. Ahora bien, en esta parábola de los dos hijos, pues hay dos identidades de personas. El que dice que va, pero no va. Y este es el que dice y no hace. O sea, el que dice y no hace es el que dice que iba a ir y no fue. Y luego está el que terminó yendo al final. Y el que terminó yendo al final es el de la última hora de lo que le compartí anteriormente. Ahora, los fariseos, y a esto le podemos llamar a los fariseos de hoy, a los religiosos, a los que tienen sus doctrinas religiosas y no se salen de ahí, son obstinados, Efraín. En el capítulo de Mateo, en el 23, en el verso 1 al verso 3, le voy a leer lo que Yeshua le dice a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, fíjense, ellos dicen, pero no hacen. Todo lo que le digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, fíjense que en ningún momento él le dice a la multitud ni a los discípulos que la Torá fue abolida. No hagan lo que ellos estén diciendo. No. Eso que ellos hablan es la verdad. Lo que pasa es que ellos no la hacen. Usted ha visto cómo hay personas que hablan de la ley y que la excelencia de la ley, por ejemplo, en el Salmo 119, pero ellos dicen que la ley fue abolida. Bueno, eso mismo. Dicen, con su boca hablan de lo escrito, pero la toman en su boca echando a las espaldas sus palabras. ¿Sabe a cuántas personas yo he escuchado hablar de la ley como algo bueno, pero sin embargo no la guardan? Porque tienen problemas con el mandamiento del Shabbat. Entonces, cuando ellos te dicen, no, la ley fue abolida, y tú vienes y le dices, ¿que entonces qué? ¿Podemos robar, matar? No, sí, es así. O sea, no te saben decir. Porque tienen el problema con el Shabbat, porque Satanás sabe lo que hay en ese mandamiento. Entonces, por eso usted lo puede escuchar que hablan, porque hay mucha escritura. Por ejemplo, Juan, en el capítulo de Juan, dice que el que me ama guarda mis mandamientos, y los mandamientos que le doy no son míos, son de mi Padre, y entonces yo le daré el Consolador. O sea, ellos siempre lo están predicando y están hablando, y muchas otras escrituras. Sin embargo, hablan, pero no hacen. Y eso es lo que le decía a los discípulos. Ellos hablan la Torah, la verdad, pero ellos no la hacen, porque hay que ser hacedores. No solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Por ejemplo, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Saben a cuántas congregaciones cristianas yo fui? Que solamente decían de amor y amor y amor, pero nunca fueron capaces de decir, vamos a hacer una ayuda a los pobres, vamos a hacer una ayuda a los presos, a las madres con niños con cáncer en lugares bien pobres. Nunca. Yo estuve ahí y el Abba me mostró y me enseñó. Hablan del amor, pero no hacen. No tienen misericordia. Dicen, no, porque el mandamiento de nosotros es el amor. No hacen. La escritura nos dice que vayamos a los presos, pero esos pastores nunca, ni siquiera le han dicho a sus ovejas que tienen que ir a las cárceles, porque los primeros que no van son ellos. Y fue tan tal
que yo tuve pastores que se acercaron a mí para decirme que yo no debería ir a la cárcel. No solamente que ellos no van, tampoco le dicen a sus ovejas que vayan, pero a los que quieren ir, le dicen que no vayan, no, que ese sitio es muy peligroso, que tú no deberías ir. O sea, ¿cuál es el miedo si Elohim te manda? Entonces, y hay otros que así abiertamente dijeron que ellos no van, que ellos a una cárcel jamás irían. Y lo dicen con orgullo. Entonces, porque estuve preso y me visitaste, ¿qué partecita de esa no entienden? Porque estuve en el hospital y me fuiste a visitar, ¿qué parte de esa no entienden? Entonces, hablan, pero no hacen. Por eso él le dice, lo que ellos digan, guarden el Shabbat, guárdenlo. Pero ¿cómo lo hacen ellos? Hipócritamente, religiosamente, no lo hacen de corazón, a eso es que se refiere. ¿Por qué? Porque ellos buscan su propia gloria, ellos están en otra cosa. Entonces, de boca le alaban, le exaltan, sí, de boca muchísimo, pero su corazón está lejos de él. Y su mandamiento son mandamientos de hombre. Entonces, han cambiado las escrituras. Y esto es a todos los niveles. Aquí no estamos hablando nada más que aquello que los cristianos, no, raíz hebrea, mesianismo, los judíos. O sea, yo he ido, porque a mí el Abba me ha permitido entrar a todas estas congregaciones. Yo he ido a las congregaciones judías, yo he ido a las mesiánicas, yo he ido a las de raíz hebrea, yo he ido todas. Y yo veo lo que se hace ahí. Él me ha mostrado que no está de acuerdo a su voluntad. Porque hablan y no hacen. No tienen misericordia. Es muy fácil hablar. Pero hay uno que discierne los pensamientos. Y también Él nos da discernimiento espiritual para ver. Porque yo fui a lugares así donde yo lo que quería era salir corriendo. Y porque yo podía ver algo allí, pero otros estaban muy felices. Se estaban disfrutando y yo no me lo disfrutaba. Yo lo que quería salir era llorar. ¿Por qué yo podía ver esas cosas? Porque Él me lo permitió ver. Para yo poder entender esto y poderlo explicar. Los religiosos trabajan mucho. Claro que trabajan. Se compran las mejores ropas. Se compran los mejores libros, los mejores estudios. Y van a los mejores lugares. Se preparan. Tienen lo mejor. Trabajan mucho. Viajan aquí, allá. Mas lo hacen en vano. Edifican sobre arena, porque hacen su propia voluntad y andan en sus propios caminos y en sus propias doctrinas. Alaban de boca, mas no de corazón. Por siglos, hermanos, nosotros tenemos los mismos religiosos. Cuando aquí está hablando de los fariseos, el escriba, no está hablando de aquel tiempo nada más. Los tenemos hoy. Vaya usted y háblele a uno de ellos para que usted vea cómo le van a responder. Y vamos a ver un ejemplo de lo que ellos, ¿qué significa esta parábola de los dos hijos? Porque ahora lo vamos a entender. Entonces, por siglos lo hemos tenido, mucha religión, pero no han ido a sembrar en la verdadera viña. Porque no han buscado hacer la voluntad del Abba, sino su propia voluntad. Sus propias religiones, y por eso hay tantas religiones. Solo señalan y buscan siempre acusar a los pequeños que se levantan. Y yo le he comentado, yo fui a la cárcel de La Victoria, República Dominicana. Todas las iglesias y los pastores en contra de mí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo vaya a un lugar y que los pastores de la iglesia, en vez de apoyarme, se van todos en mi contra? ¿Cómo es eso posible? ¿Saben por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Y todo lo que hacen allí es para su propio beneficio. Y hasta los impíos allí lo saben, que cuando traen ayuda de la calle, en vez de ayudárselo a los pobres, a los que no tienen, aún a los drogadictos, recibirlo en sus iglesias, ellos se lo entregan entre ellos. Están todos gordos y cebados. Y a mí no me importa que alguno de ellos escuche este mensaje. Honestamente se lo digo, porque es la verdad. Y sabe que es lo peor, que todos los impíos afuera lo saben. Pero el Abba me permite ver esto. Ellos ninguno quieren saber de mí. ¿Saben por qué? Porque a mí
Elohim me dijo, ¿sabe qué? Mis hijos no son los que están ahí. Esos que están ahí en los altares, ahí, que están ahí orando, no son, búscame los que están allá afuera, esos que tú ves que tienen tatuaje, que tienen arete en la nariz, eso, búscame los que allá es que están. Y yo me salí a buscarlos allá afuera, porque él me dijo, pero ante el mundo eso choca, eso, no puede ser, esta mujer debe estar mal, esta mujer no está en orden. No tiene quien le dirija, porque ella debería venir aquí donde estamos nosotros, que somos los pastores de este lugar, que somos lo que sabemos, entre comillas los que sabemos. Son los mismos fariseos. Los mismos, mientras las ovejas están muriendo de hambre allá afuera, ellos están bonitos, gordos y limpios. Entonces, escuchen bien, y se buscan para acusar. Una vez habían unos muchachos ahí que me fueron y me dijeron, a mí no me dejan entrar a la iglesia. Y yo les dije, que no te dejan entrar, ok, no te preocupes, ven, vamos a orar aquí. Le di la palabra. Y yo ahí en el pasillo, ahí en el solazo, con ellos ahí afuera, y vamos a orar, no se preocupen. Y me fui luego para la iglesia y le pregunté al pastor, fui y le dije, ¿qué usted cree que haría Yeshua en este caso, con esos que están allá afuera? Se tuvo que quedar calladito se quedó. Entonces, pero eso no cae bien. Eso a ellos no les cae bien. Por eso yo le caí a ellos como una piedra. Por eso no quieren saber de mí ninguno. Y eso a mí me da igual. No me importa. Porque a quien yo tengo que agradar a Elohim. Entonces, en esta parábola, Mateo 21, de estos dos hijos, yo se lo voy a leer para que me entiendan. Verso 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fíjense ahí, arrepentido él fue. Y en el verso 30 dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, claro que sí, yo voy, claro, ahí va. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora, yo quiero que le ponga atención aquí. La voluntad. Porque uno a simple vista lee esto y dice, sí, el que fue, el que no fue. No. Aquí habla algo del primero, es que tuvo arrepentimiento. Y lo otro fue que hizo la voluntad del Padre. Porque hay muchos caminando en su propia voluntad. Y es que no depende del camino que cada cual esté haciendo. Hay gente que dice, no, porque yo lo hago del corazón y lo hago para Él. Pero eso no es la voluntad de Él. Aunque parezca bueno lo que estás haciendo, es que tienes que caminar en su voluntad, y para buscar su voluntad tienes que presentarte delante de Él. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, bueno, el que fue y el que no fue. Pero yo sabía que había algo. ¿A quién fue que Él le dio esto? Porque hay una respuesta al final que lo vamos a ver. Él le dice a los fariseos y a los escribas que quién hizo la voluntad del Padre, y él le dijo que el primero. Y él, Yeshua, les responde, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y ustedes no le creyeron. Y dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten para creerle. Entonces aquí está hablando de 2 hijos. Uno que tiene arrepentimiento y va, pero hace la voluntad del Padre, va a la viña. Y el otro que, bueno, por su llamado religioso está ahí, pero no han creído a la verdad. O sea, no le creyeron para arrepentimiento. Por tanto, finalmente, aunque tuvieron mucho trabajo, porque los fariseos pues iban al templo, hacían todo, pero al no creer en la verdad, nunca terminaron haciendo la voluntad del Abba. Entonces tenemos hoy lo mismo, religiosos que tienen grandes ministerios,
grandes estudios, como los fariseos de ese tiempo, pero están trabajando para nada porque no están haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ir a la viña. ¿Y quién es la viña? Pues la casa de Israel. Entonces fíjense que los fariseos, si usted mira un poquito antes, porque yo quería saber por qué Yeshua le hace esta pregunta a ellos. Porque si ustedes se fijan, en el verso 28 dice, pero ¿qué os parece? O sea, es que había una conversación. Algo estaba aconteciendo antes. Entonces, para poder entender esta parábola, yo tenía que mirar qué pasó antes de eso. Porque los fariseos le están cuestionando a Yeshua, y usted lo mira en el verso 23 en adelante, que con qué autoridad Yeshua enseñaba. Y Yeshua le hace una pregunta sabiendo que ellos no le iban a contestar. Y por eso él tampoco les respondió con qué autoridad él hacía esas cosas, con qué autoridad le enseñaba. Entonces es que le da esta parábola. Y fíjese, la voluntad de Elohim es que su pueblo vayan a la viña, que es la casa de Israel. Porque Yeshua es el que plantó esta viña y nosotros somos los que tenemos que ir a buscar las ovejas. Pero hoy, ¿quién está buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque no son los fariseos, ni los religiosos, ni las religiones. ¿Quién lo está buscando? ¿Sabe quién? Gente que no vale nada. Gente que es considerada así como esa ramera y esos publicanos. Porque los religiosos no creen, no se han arrepentido. Entonces, ese religioso no arrepentido con estudio, pero están levantando sobre la arena. Ese representa al hijo que dijo que iba y no fue. Y nosotros que estamos haciendo este trabajo de la última hora, somos los que fuimos llamados al final y nos arrepentimos y fuimos. Porque fíjese que no íbamos a ir. Estábamos en nuestro mundo. Pero finalmente nos arrepentimos y fuimos y hicimos el verdadero trabajo. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el trabajo. Esa es la voluntad del Padre. Para eso envió a Yeshua. En el capítulo 15 de Mateo, él dijo muy claro, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 10 y verso 5 dice a estos 12, y esos 12, ¿qué son? ¿Qué representan los 12? Eran los discípulos, pero eso representan las 12 tribus restauradas. A este remanente, a estos 12, envió Yeshua y les dio instrucciones. ¿Y qué son instrucciones? Torá, mandamiento, precepto, nos enseñó, nos mostró y nos reveló su verdad. Y le dice así, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? Los de la última hora, los llamados al final, los que nadie contrató. Aquellos que están trabajando todo el tiempo y que tienen años trabajando y que tienen grandes ministerios y que tienen sus vestiduras. Los que hablan su palabra pero no la hacen porque está claro. Vayan y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua no viene hasta que sea restaurado el remanente de Israel. Isaías 49, Yeshua fue enviado para levantar a las tribus de Israel. En todas las escrituras nos habla de que este pueblo dice que él desechó a las tribus. El nuevo pacto, casa de Israel y casa de Judá, Oseas, serán llamados mis hijos, será llamado mi pueblo. Entonces, está por todas las escrituras. ¿Pero predican acaso ellos esto? ¿Qué predican? Sus propios caminos, sus propias religiones. Y por más grande que sean sus ministerios, y por más grande que sea esa casa, si esa casa está sobre la arena, se va a caer. Se va a caer. Sin embargo, aquel que hizo su casita, aunque sea pequeña como sea, y la hizo sobre la roca, ese permanece. Porque está echando raíces. Sabe, tiene identidad, sabe a dónde va, entiende las escrituras, tiene revelación. ¿Por qué? Porque aunque fue en la última hora, decidió obedecer y hacer la voluntad del Padre. No importa el tiempo. No importa el tiempo, porque saben que el que da el crecimiento es Elohim. Y él puede hacer crecer a una persona en días,
mientras otros duran 50 años y nunca terminan de madurar, nunca terminan de aprender. Entonces a estos 12 envió Yeshua, le dio Torah, instrucciones es Torah. Y le dijo, vayan a buscar las ovejas de la casa de Israel. Porque Yeshua fue quien plantó esta viña. Mire lo que dice Salmos 80, en el verso 14 y 15, dice, oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Entonces, en este salmo también nos habla de que Él nos restaure. Dice en el verso 19, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, la luz de Yeshua, danos esa luz. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros, mostrándonos su luz. Isaías 5:7 dice así, ciertamente, o sea, no hay duda, ciertamente, la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, los judíos, casa de Israel, casa de Judá, su plantío delicioso. ¿No dice la Escritura que la casa de Israel es la viña? Vamos a leer Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando Él está en nosotros vamos a dar fruto y vamos a hacer su voluntad. Y de eso se trata. No de hablar y no hacer, sino de ser oidores y hacedores. Recuerden, los fariseos dicen y no hacen. Los dos hijos, uno dijo que iba y no fue, no hizo la voluntad. El otro se arrepintió y fue. ¿Entiende? Ahí están, esta es la diferencia de los dos hijos. Entonces, ¿quién creyó a este hijo que fue a la viña a trabajar? ¿Quién le creyó? ¿Quién está creyendo este mensaje? ¿Los pastores? ¿Los religiosos? ¿Los fariseos de hoy? Díganme. Mire, se tiene que ser muy humilde un pastor para aceptar este mensaje. Muy humilde. Yo conocí a un pastor que en el cristianismo, que yo pensaba que era lo más humilde, wow. Y cuando le di este mensaje, lo creyó, pero no tomó el compromiso. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo a perder su posición, a perder su congregación. No quieren tomar el compromiso. Saben que es verdad, pero se aferran a la mentira porque la mentira les trae estatus social, sus congregaciones. Y muchos pastores hoy son unos cobardes que saben que este mensaje es la verdad, pero no quieren, no, imagínate, se me va la iglesia, se me va todo el mundo. Y bueno, y hay pastores que han tomado el camino de la verdad, de hacer la voluntad del Padre, y lo han perdido todo. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale ganar el mundo si pierden su alma? O sea, ¿de qué le vale? Porque tenemos que caminar en la voluntad de Él. Este mensaje, al final, ¿quién lo cree? ¿Saben quién? Los publicanos y las rameras, no los religiosos. Por eso Él le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros el reino de Elohim. Esos que se arrepienten, que dejan su vida y comienzan a seguirle, esos van delante. Y por eso dice que los últimos que llegaron serán los primeros que van a entrar. Porque estas rameras y este publicano, ¿recuerdan el publicano y el religioso? Que entraron en el templo y que uno... yo hago, porque yo hice. Recuerden aquellos que van donde Yeshua, porque yo eché fuera demonios, yo hice esto y yo. Sin embargo, el publicano dice que estaba allá atrás,
que no se atrevía ni a levantar sus ojos y humillado allí. Y ese salió justificado. Entonces, esos van a entrar primero. Se le va a dar su pago y serán puestos en alto. Y esos son los de la última hora. Esos son los que están dispuestos a darlo todo, aunque sea en el final. Estos que trabajaron al final dieron más, hicieron más que los que trabajaron por 50 años, porque ¿de qué les sirve una casa grande, una casa grandotota, grande, ahí sobre la arena, que viene una brisa y la tumbó? ¿Usted ha visto esas casas bien grandes? Que viene una brisa y se las lleva, que viene un huracán, bueno, y hay otro que tiene una casita y está sobre la piedra ahí chiquita, pequeña, y esa se quedó igualita. Al final, ¿cuál vale más? ¿La grande sobre la arena o la pequeña sobre la roca? Se quedó firme, aquel cayó en ruina y este quedó de pie. Exactamente es así. ¿Quién estará de pie cuando Él se manifieste? El que está sobre la roca firme, el que hace la voluntad del Padre, aunque sea en la última hora. ¿Y saben qué? Nosotros somos los de la última hora. Y si bien nos arrepentimos y decimos, wow, Padre, si hubiese sabido esto hace tantos años, uno se arrepiente de eso. Yo me hubiese gustado conocer lo que conozco hoy, 20 años atrás. Sin embargo, para esta hora hemos llegado. Casualmente, para esta hora, Él nos preparó como Esther. Para esta hora llegaste tú y llegué yo. Y si tú no vas, Él va a encontrar quien vaya. Para esta hora hemos llegado. Imagínense que usted lo llamen a la última hora y que usted, ni porque lo llamen a la última hora, vaya. Eso sí que es triste, de verdad. O sea, eso sí que es triste. Que usted se ha llamado a la última hora y usted no vaya. Bueno. Amados hermanos, espero que este mensaje le haya sido de bendición y también pues de incentivarlos a subir al monte a orar, a subir a la presencia, que este es el tiempo, que el tiempo se acerca, que esta es la hora. Esta es la hora antes de que llegue el tiempo oscuro. El Abba les bendiga.